Hola, buenos días y bienvenidos a este nuevo vídeo de mercados. Antes de comenzar, permítanme que les sugiera que se suscriban a este canal, a YouTube. Básicamente, bueno, básicamente porque es bueno para mí. Dicha esta tontería, comenzamos. Como ven, en la jornada de hoy el mercado está tratando de reaccionar al alza después de las importantes caídas de ayer, y todo ello al hilo de la vuelta que se dieron los índices americanos, que se puede comprobar muy bien aquí en el gráfico del SP 500, cómo se giraron después de haber hecho movimientos en mínimos intradiarios, la verdad es que muy feos, ¿no? Pero este giro de momento está resultando insuficiente como para pensar que ya hemos terminado con las correcciones. De hecho, los futuros americanos vienen nuevamente en negativo, en el entorno de medio punto porcentual aproximadamente, ¿no? Pero centrándonos de nuevo en el IBEX, vemos cómo, y esto en el fondo no deja de ser más que un triste argumento, es el mercado el que no le está dejando subir ni romper por encima de la enorme resistencia que ya nos ha dejado en la zona de 8.900. Recuerden que a mediados de enero la visitó, no pudo, derivó en caídas. A mediados de febrero volvió a hacer lo propio y fíjense la caída tan importante que tuvo desde ahí. Y hace 4 jornadas lo ha vuelto a hacer en esos 8.900. Es decir, la semana pasada al TIC prácticamente volvió a intentarlo y para abajo. No sé con qué profundidad, pero lo que sí está poniendo de manifiesto es que, sean cuales sean además los motivos por los que no puede, lo cierto es que no puede. Y claro, por mucho que tratemos de consolarnos con el argumento de que es que a corto plazo lo está haciendo mucho mejor que sus homólogos europeos, y eso es cierto, tampoco deja de ser cierto que la secuencia que trae es de máximos decrecientes, máximos relativos decrecientes, desde mediados de 2021. Ahí lo tenemos, pum, pum, pum. Máximos decrecientes, cuando el DAX, aquí en enero, y a finales de 2021 estaba en sus máximos históricos. Vamos a mirarlo incluso en algún otro índice que sí ajuste pagos de dividendos, porque como sabemos, el gráfico del DAX está bastante desvirtuado en ese sentido, por el hecho de que es junto con el Bovespa brasileño el único que no ajusta pagos de dividendos, ¿no? Pero el CAC 40 sí lo hace y a comienzos de año estaba en sus máximos históricos, observen, ¿eh? Máximos históricos. Por lo tanto, la secuencia, la idea no es ni de lejos en el medio y largo plazo la misma que en el IBEX 35, que sigue, pese a las bondades del corto plazo, sigue acumulando una debilidad tremenda en el medio y, por supuesto, en el largo plazo, ¿no? Bueno, también habría que matizar desde cuándo esa debilidad se ha hecho más acusada, porque si volvemos con el mismo argumento, aquí en febrero de 2020, cuando comenzó toda la gran caída por la pandemia, aquí el IBEX 35 estaba prácticamente en gráficos ex-dividend, estaba en sus máximos históricos, por encima de 25.000 puntos. Por eso digo que todo es muy matizable, pero al final lo que importa es que esto, en el fondo, no es más que una convención y que todos, ajusten o no dividendos, todos miramos este gráfico del IBEX. Que ajuste o no dividendos, todos miramos este gráfico del DAX, o la gran mayoría. Y yo creo que como analistas técnicos lo que nos interesa es estar viendo en cada momento lo mismo que ve la gran mayoría, porque si no ya podemos ser excelentes analistas que nos estaremos equivocando porque estamos viendo algo que en realidad queremos ver o que solo manejamos nosotros, ¿no? Bien, eh, eh, por lo tanto, en el medio y largo plazo, mucha debilidad, evidentemente, en el IBEX 35 y a corto plazo digamos, una mejora sustentada sobre todo en el muy buen comportamiento del sector eléctrico y energético, al hilo también y hay que ver el peso específico que tienen precisamente esos sectores en el mercado español, al igual que el sector de la banca. Y la banca no es que lo esté haciendo especialmente bien en el mercado español, pero sí lo está haciendo especialmente bien, mucho mejor con respecto a sus homólogos europeos. No hay más que ver que el índice sectorial bancario europeo en la recuperación, en el rebote, solo ha llegado al 50% de lo que fue toda la caída desde principios de febrero, solo al 50% de corrección de esa caída, en tanto que absolutamente todos los títulos que componen bancarios que componen el IBEX 35, todos se han ido, e incluso la mayoría permanece, por encima del 0,618% de Fibonacci de lo que fue esa caída.
Es decir, comparativamente hablando, mejor. También una Rediviva telefónica que por fin parece haber roto y con garantías, resistencias de medio y largo plazo muy importantes, que por lo tanto puede tener un recorrido potencial alto. Algunos títulos como Farmamar, que pese a los amagos de caída de ayer y de hoy, pues bueno, sigue haciéndolo bien. En fin, evidentemente hay cosas que justifican dentro del IBEX, pues las subidas que a corto plazo está teniendo, comparativamente hablando, mejores que las de sus homólogos europeos. ¿Todo esto suficiente para comprar? A mi entender, en absoluto. Mucho más ahora cuando lo que hemos comprobado es que en resistencias ha vuelto a ceder. Luego tenga la profundidad que tenga la caída, que eso va a venir determinado también por el hecho de que sea capaz o no de ceder por debajo de la media móvil de 200 sesiones y cerrar el hueco que nos dejó ayer en 8.560, pues probablemente las caídas se agudizarán. Ahora bien, viéndolo con perspectiva, el primer soporte objetivo importante que plantea el IBEX 35 es 8.250. Ahí lo tenemos. ¿Por qué? Porque es el origen de uno de los últimos huecos importantes al alza y es el 0,382% de Fibonacci de lo que ha sido todo el rebote. ¿De acuerdo? Por supuesto, ya hemos dicho cuál es la resistencia importante, 8.900. Primer soporte importante, 8.200, perdón, 8.250. ¿De acuerdo? Ahora bien, más que probablemente, si el IBEX ha de dirigirse, y a mí me parece lo más normal, ha de dirigirse como poco a esos 8.250, ese es el nivel de confirmación para el IBEX 35, pero probablemente las señales de ruptura a la baja fiables nos las den mucho antes índices como el DAX, que simplemente ayer estaba tanteando el soporte importantísimo que tienen en 13.850. Ese es el nivel importante, cuya ruptura probablemente va a implicar una continuación de la caída. Un Eurostoxx 50 que está ahí prácticamente por debajo de 3.760. Un CAC 40 por debajo de la zona de 8.400. Pero sobre todo un SP500 que no lo olvidemos. Por mucho que ayer el mercado recuperara, ya lleva dos precios de cierre consecutivos por debajo de lo que es el 0,618 de Fibonacci, de lo que fue todo el rebote. Señal muy fea. Y que augura, cuando digo augura, que tampoco nadie que me confunda con un adivino de bola de cristal, no, siempre he huido de eso, ¿no? Es simplemente manejamos probabilidades, ¿no? Y lo más probable es que, como poco, veamos los mínimos de febrero, de finales de febrero, en el entorno de 4.115, y digo como poco. Yo barajo caídas bastante superiores. O un Nasdaq 100 buscando la zona de 13.050, porque ya hace mucho que perdió el 0,618% de Fibonacci, que era soporte horizontal, donde trató de detenerse ahí, de lo que había sido todo el rebote. Luego, único objetivo, 13.050, y ojo, porque ese nivel de 13.050 es el 0,618% de Fibonacci de todo el impulso que nació a finales de septiembre, tan canalizado, ahí lo tenemos, y común a todos los mercados americanos. Pero ojo, es al tiempo el primero de los niveles de corrección proporcional, el 0,382% de Fibonacci, de lo que fue todo el impulso que nació en marzo de 2020. Por lo tanto, mucho ojo. Por eso digo que, pese a que el IBEX 35 pueda seguir teniendo un margen de caída sin que ello conlleve un deterioro importante de su aspecto técnico, ese deterioro, si hay caídas, sí que se va a producir de manera mucho más dramática y sobre todo mucho más anticipada en el resto de índices, tanto de Europa como de Estados Unidos. Y tendremos que estar muy atentos a esas señales porque serán premonitorias de que el IBEX 35, aunque no haya roto o perdido aún ningún nivel importante, su camino más probable sea ese. ¿De acuerdo? Bueno, pues en principio aquí les dejo esta reflexión, por si les vale, y volveremos la semana que viene, ¿de acuerdo? Venga, entre tanto y como siempre, cuídense mucho y feliz negocio.